lamentablemente. Sí, es una re importante. Bueno, arrancamos entonces con biología humana. A partir de acá, como les dije recién, vamos a ver todas las unidades de biología humana. Y vamos a empezar un poquito viendo algunas características que tiene nuestro Homo sapiens, porque justamente son características que, de hecho, si nosotros las relacionamos con nosotros, las vemos. Por ejemplo, que somos termorreguladores, es decir, que tenemos la capacidad de regular nuestra temperatura corporal. Hay otros animales que eso no pasa, que no tienen la capacidad de regular su temperatura, que dependen, por ejemplo, de la luz solar para que su temperatura aumente. Nosotros no. Nosotros somos termorreguladores, de hecho ya van a ver más adelante una unidad específica de eso, donde tenemos mecanismos no solamente contra las bajas temperaturas, sino también contra las altas temperaturas. Mecanismos que nos van a permitir a nosotros que siempre la temperatura se mantenga, por ejemplo, en el ser humano en 37 grados, independientemente de la temperatura que afuera esté. Si afuera hacen 35 grados o hacen 10 grados, nuestra temperatura se mantiene siempre alrededor de 37 grados. Eso es ser un termorregulador. Por otro lado, tenemos pelos. Esos pelos también contribuyen a mantener esa temperatura. El pelo generalmente sirve de aislante, de protección. Como somos mamíferos, amamantamos a nuestras crías, tenemos glándulas mamarias y además paremos crías vivas, porque somos vivíparos, eso lo vieron en Animalia, que somos vivíparos, es decir, nosotros el embrión completa su desarrollo dentro de la hembra y nace vivo. Pero hay otras características, por ejemplo, esta también la vieron, vimos lo que era un celomado. Clasificamos a los animales en acelomados, pseudocelomados y celomados. Nosotros pertenecemos a los celomados. Tenemos una cavidad llena de líquido dentro del mesodermo. Eso es lo que se define como celomado. Pero en el caso del Homo sapiens, nosotros tenemos dos compartimentos. Es decir, tenemos lo que se llama la cavidad torácica y lo que se llama la cavidad abdominal. Ambas cavidades están separadas por un músculo que se llama diafragma, que es un músculo que va a intervenir, ya lo van a ver más adelante, en el proceso de la respiración. Entonces, dentro de la cavidad torácica, por ejemplo, vamos a tener el corazón, vamos a tener los pulmones, y dentro de la cavidad abdominal vamos a tener el intestino, el hígado, el estómago, un montón de órganos más. Por otro lado, nosotros tenemos un endoesqueleto de tipo óseo. ¿Qué significa esto? Hay muchos animales que su esqueleto es de tipo cartilaginoso o tienen un exoesqueleto. En cambio, en nosotros el esqueleto es interno y está formado por huesos, que de hecho es la unidad que van a ver después de esta. Después de esta van a ver sistema osteoartromuscular, es decir, van a ver nuestro esqueleto. Y nuestro esqueleto es interno. Pero el esqueleto no solamente nos sirve para soportar el cuerpo, también nos sirve de protección. Los huesos protegen la mayoría de nuestros órganos. Y además, nuestros huesos, lo van a ver probablemente la semana que viene, cuando veamos, si no llegamos ahora, tejido conectivo, son una reserva de calcio y de fósforo nuestros huesos. Es decir, que no solamente nos sirven para permitir el movimiento o para protegerse, también nos sirve para, como reserva, diríamos, de calcio y de fósforo. Por eso siempre se insiste en hay que consumir calcio, sobre todo cuando es niño, el calcio, porque nuestros huesos son esa reserva de calcio. Banana. ¿Cómo? Banana, ¿qué te dicen la banana Y la banana es es buena importante. para los huesos. La banana es Claro. potasio. El calcio principalmente lo encontrás en lácteos y derivados, por ejemplo, en la leche o en todo lo que son derivados lácteos, en el yogur, por eso, a ver, un poco lo que yo les contaba a los chicos el otro día, a medida que vamos creciendo, nuestra capacidad absortiva de calcio cada vez disminuye más.
Es decir, cada vez que crecemos tenemos menos capacidad de absorber calcio. Entonces, por eso la importancia del consumo de calcio, sobre todo en la niñez, que es cuando nuestra capacidad absortiva es más grande. Entonces, por eso se insiste en que los niños tomen leche, que coman yogur, que coman queso, porque ahí es cuando su proceso absortivo es mayor. Y en las mujeres, sobre todo, cuando empieza el periodo de la menopausia, peor, más pérdida de calcio tenemos. Entonces, obviamente que en el hombre también con la edad va disminuyendo la absorción de calcio, pero la realidad es que cuanto más crecemos, nuestra capacidad de calcio, de absorber calcio, mejor dicho, va disminuyendo. Entonces, por eso también la importancia de ese calcio se almacena en nuestros huesos. Pero consumimos calcio y ese calcio se almacena en el hueso. Por eso muchas veces se dan las osteoporosis, entre otras cosas, por déficit de calcio. Pero además, ustedes vieron en Animalia que dentro de los animales celomados hacíamos una clasificación. Primero vieron lo que era el filum de los cordados, después vieron el subfilum de los craneados, pero básicamente una de las características que teníamos era la presencia de un cordón nervioso en posición dorsal, es decir, la posición dorsal, que es la posición posterior, que es el cordón nervioso que después le da origen al sistema nervioso. Es decir, a partir de este cordón nervioso que yo tengo en el embrión, se le da origen a nuestro sistema nervioso cuando el embrión se desarrolla. ¿Y cómo está formado ese sistema nervioso? Y por la médula y por el encéfalo. Estas dos, ya lo van a ver más adelante, son los componentes de nuestro sistema nervioso. Y ese sistema nervioso se forma a partir de este cordón nervioso dorsal que tenemos cuando estamos en estadio embrionario. Entonces, todas estas características, que ya las vamos a ver a medida que vamos avanzando en más profundidad, hay muchas de estas que ya las han visto, pero lo que nosotros queríamos mostrarle acá es que a partir de ahora vamos a empezar con humanos. Y el primer tema que vamos a ver son los tejidos. Para eso, tienen que acordarse un poquitito lo que vimos en la unidad 1 de biología, que de hecho ahora la han tenido que repasar para lo que rinden mañana. Ustedes en la unidad 1 vieron los niveles de organización. ¿Y qué significaba esto? Esto significaba, perdón, que las células formaban tejidos, los tejidos formaban órganos, los órganos formaban sistemas de órganos, y los sistemas de órganos formaban al individuo. Esto lo vimos en la unidad 1. Bueno, la realidad es que ahora vamos a empezar a profundizar en el nivel de los tejidos. Esos tejidos van a estar formados por células. ¿Todas las células que forman los tejidos son iguales? No, claramente que no. Les voy a contar. Nosotros vemos 4 tipos de tejidos que existen: epitelial, conectivo conjuntivo, muscular y nervioso. Esos son los 4 tipos de tejidos que nosotros vamos a ver. Ahora, ¿esos tejidos son todos iguales? No. En el ser humano existen más de 200 tipos de células distintas. La célula de la piel no es lo mismo que la célula del sistema nervioso, que es la neurona, ni tampoco es lo mismo que un glóbulo rojo. Son células distintas. Como les dije, existen más de 200 tipos de células distintas en el ser humano. Ahora, ¿cómo puede ser que si es el mismo individuo, existan tantos tipos distintos de células? ¿Cómo puede ser que yo vea un glóbulo rojo, vea una neurona o vea una célula de la piel y sean distintas? Bueno, las células sufren un proceso que se llama de diferenciación cuando estamos en el desarrollo embrionario. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el estadio embrionario pasamos por un desarrollo en distintas etapas y en las células se van activando y se van desactivando genes. Entonces, en algunas células se activan algunos genes, en otras se activan otros, y eso hace
que nosotros tengamos 200 tipos de células distintas en el mismo ser humano. ¿Sí? Se puede encontrar una neurona y que no se parezca en nada a una célula de la piel, o que no se parezca en nada a un glóbulo rojo. Entonces, eso es porque las células sufren un proceso que se llama diferenciación. Estos 4 tejidos que tienen acá son los que vamos a ver en esta unidad. El epitelial, vamos a ver después el conectivo o conjuntivo, el muscular y finalmente el nervioso. Son los 4 tejidos que nosotros vamos a ver. ¿Cómo es un tejido? Como dijimos recién, las células forman tejidos. ¿Pero son solo células? No. Los tejidos están formados por células y algo que los rodea que se llama matriz extracelular, que puntualmente es una sustancia que está compuesta o un conjunto de materiales que van a rodear a esa célula. Esto se le llama matriz extracelular. Quiere decir que si yo miro un tejido, el que mire, voy a encontrar células y voy a encontrar una matriz extracelular que lo está rodeando. Entonces, primero vamos a empezar analizando esa matriz que está rodeando a la célula. ¿Sí? Esa matriz tiene 2 componentes. Uno que se llama proteína fibrosa y otro que se llama sustancia fundamental. La proteína fibrosa principalmente contiene colágeno, lo tienen que haber sentido alguna vez nombrar, aunque sea en una crema, y elastina. La elastina, como su nombre lo dice, da elasticidad al tejido. Y el colágeno le da resistencia. Por eso muchas de las cremas que usamos para la cara, por ejemplo, esto de que existen cremas para la cara, vienen con colágeno. Porque justamente el colágeno a los tejidos les da resistencia. Pero por otro lado, existe lo que se llama la sustancia fundamental. La sustancia fundamental tiene a su vez 2 componentes, las glucoproteínas y los proteoglucanos. Los 2 están formados por proteínas unidas a hidratos de carbono. ¿En qué cambian? En la concentración o en el contenido que tienen de hidratos de carbono. Las glucoproteínas tienen más proteína y menos hidrato de carbono, y el proteoglucano tiene más contenido de hidrato de carbono. Entonces, ¿para qué sirven? Bueno, las glucoproteínas les dan unidad a los tejidos, permiten que el tejido se una. Por ejemplo, dentro de las glucoproteínas tenemos a 2 que se llaman fibronectina y laminina. Y los proteoglucanos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son compuestos sulfatados, es decir, que contienen sulfatos, y que tienen una carga negativa. Entonces eso hace que sean higroscópicos. ¿Qué significa eso? Que tengan tendencia a absorber agua. Por eso, el proteoglucano lo que hace es darle hidratación a mi tejido, darle turgencia a ese tejido y permitir también el intercambio de sustancias. Entonces, esta es la composición de la matriz, de lo que rodea a las células que están formando un tejido. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien, perfecto. Si van teniendo alguna duda, recuerden que está el chat o activan el micrófono y me preguntan. Bien, dijimos, el tejido tiene células y matriz. Ya vimos cómo era la matriz. Vamos a ver las células. Las células no están sueltas. No es que tengo una célula por acá en el tejido, otra célula por allá, otra célula más acá. No, las células están unidas entre sí. De hecho, la imagen que ustedes tienen acá, que la tienen en el apunte de clase, esta imagen, son distintos tipos de uniones que pueden haber entre células. Por ejemplo, la unión estrecha, la unión adherente, la unión comunicante o el desmosoma.
Son todos tipos de uniones que pueden haber en las células que están formando un tejido. Por ejemplo, esto que represento acá, que están viendo, son células unidas. Esto que esta imagen que tienen acá. Y acá como que les están mostrando, si hicieran un zoom, de dónde yo podría encontrar esas unidades entre células. Vamos a empezar a analizar una por una. Las vamos a clasificar en 3 tipos, que son los 3 que tienen acá. Van a encontrar nombres que son como raritos. ¿Los tengo que saber? Sí, los tengo que saber. Porque muchas veces me lo preguntan con otro nombre. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 tipos de unión. El primer tipo de unión se llama unión comunicante, pero también se le puede llamar unión en hendidura, unión nexus o gap. Entonces por ahí me preguntan por la unión nexus o por la unión gap y yo pienso que es una unión distinta a la unión comunicante. Entonces tienen que saberse estos nombres de las unidades o de las uniones. Este primer tipo de unión entre células es un tipo de unión que, como su nombre lo indica, permite la comunicación entre células. ¿Qué significa esto? Está formado por proteínas que se llaman conexinas, que forman como puentes, como canales. Y por esos canales, una célula se comunica con otra. Entonces, miren, acá les muestro, estos amarillos que ustedes ven acá, son los puentes donde una célula se está comunicando con la otra. Esos puentes se llaman conexones. Entonces, por ejemplo, por este puente las células se pueden transmitir información, ya sea, como les dije acá, perdón, puede ser química, una sustancia química, o eléctrica. Y este tipo de comunicación lo tengo, por ejemplo, en las neuronas, este tipo de unión. Entonces, en este caso se llama comunicante, porque una célula se va a comunicar con la otra por medio de estos conexones, estos puentes que ustedes ven acá. Miren, les voy a mostrar, acá ven una unión comunicante. Por ahí, esto es como se vería en un microscopio. ¿M? Por ahí, bueno, no la podemos identificar muy bien, pero miren, acá sería el tipo de unión comunicante entre 2 células. Esto es como se ve, porque uno por ahí con esta imagen no se lo imagina mucho. Bueno, por eso les pusimos estas imágenes como para que vean cómo se vería, por ejemplo, la unión comunicante. Segundo tipo de unión estrecha, oclusiva o sonula occludens. Se llama así. Esta se caracteriza porque no hay una comunicación entre las células, sino que las células se unen en forma hermética, porque hay proteínas en la membrana celular que se fusionan. Entonces, se une una membrana con la otra y hace un cierre hermético que no permite que ninguna sustancia ni entre ni salga. Entonces lo voy a encontrar en lugares donde yo no puedo perder el contenido, por ejemplo, en el tejido epitelial del intestino, de la vejiga o del riñón. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en la vejiga no tengo este tipo de unión entre célula y célula? Si yo tuviera un espacio entre la célula y la célula, ¿qué pasaría? ¿Qué piensan que pasaría? Se saldría el líquido. Exacto. Entonces, yo necesito una unión en ese tejido epitelial que sea totalmente hermético, que no me permita que nada entre ni que nada salga, porque si no perdería el contenido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el intestino o en un riñón. Entonces, este tipo de unión se le llama estrecha, porque justamente estrecho significa que no hay espacio entre célula y célula, sino que las células fusionan sus membranas y no permite que ninguna sustancia entre ni ninguna sustancia. Y el tercer tipo de unión le llamamos unión de anclaje. Pero dentro de este tipo
vamos a tener 3. Miren, mientras les voy a mostrar, eso es una unión estrecha, acá. ¿Ven? Se los muestro acá. Miren, ¿ven que no hay espacio entre célula y célula? ¿Ven? Está totalmente adherido una célula con la otra, así se ve en un microscopio, por ejemplo. Miren, acá tienen, si se fijan, acá tienen la unión estrecha. No sé si alcanzan a ver muy bien, pero si se fijan, acá hay un espacio entre célula y célula que acá no está, porque esta es la unión estrecha. Miren, la zónula occludens es la unión estrecha, miren, no hay espacio entre esa célula y esta. Acá sí hay un espacio entre las dos, acá no. Entonces, esta es la unión estrecha. Es el tipo de unión que acabamos de ver recién acá. Y el tercer tipo de unión se llama unión de anclaje. Dentro de esta unión, todas estas uniones, las 3 que se les mencionan acá, tienen como función dar resistencia mecánica. Están en las caras laterales de las células y yo las voy a encontrar justamente como lo que tienen como función es dar resistencia en lugares que estén sometidos a tensión. Por ejemplo, en un músculo. Por ejemplo, en la epidermis. En lugar, yo hago así y no se me rasga la piel. Entonces, son lugares donde yo necesito resistencia y por eso voy a tener uniones de anclaje. ¿Existe un solo tipo de unión de anclaje? Existen 3 tipos de uniones de anclaje distintos, que se llaman desmosoma o mácula adherens, unión adherente o zónula adherens y hemidesmosoma. Por ahí son medio confusos los nombres, ya con el tiempo se los van a ir aprendiendo, se confunden por ahí zónula occludens con zónula adherens, con mácula adherens, que son todos como muy parecidos, y sin embargo son tipos de uniones distintos. Esto generalmente es lo que les ponen para confundirles exámenes. Es decir, les dicen, no sé, que la zónula occludens como si fuera la zónula adherens. Entonces, por eso es que les digo, estudiense todos los nombres que figuren, porque la realidad es que suelen meterle esa trampita en el examen. Ahora, me concentro en esto. ¿Se acuerdan cuando vimos, de paso les sirve de repaso, cuando vimos en célula el citoesqueleto, que vimos 3 tipos de estructuras que formaban el citoesqueleto? Se llamaban microfilamentos o filamentos de actina. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba el segundo? ¿Cómo se llamaban en las células, en las 3 estructuras que formaban el citoesqueleto? Filamentos intermedios. Muy bien, ¿y el tercero? Falta uno. Dijimos microfilamentos o filamentos de actina. Filamentos intermedios y el tercero, microtúbulos. Bueno, estas uniones se van a unir, valga la redundancia, a filamentos distintos del citoesqueleto. El desmosoma y el hemidesmosoma se unen a los filamentos intermedios, mientras que la unión adherente se une con filamentos de actina o microfilamentos. Entonces, la función de estos es darle resistencia al tejido. Acá les voy a mostrar una imagen, miren. Acá tengo la unión adherente, esta que está acá. ¿Sí? Acá tengo una célula, acá tengo la otra, y se están uniendo. Miren, estarían en este sector de acá. Las uniones adherentes se encuentran por debajo de la unión que vimos antes, que era la unión estrecha, que está acá. Esto que tienen acá es la unión adherente. Esto que tienen acá es el desmosoma, miren. ¿Ven? Están en las caras laterales uniendo célula con célula. Bueno, esto que tienen acá, esto es una célula, esto es otra, y esto que tienen acá es la unión
por un desmosoma. De hecho, fíjense que estos pelitos que aparecen acá, que aparecen pelitos, son los filamentos intermedios, que son los que les dije a los que estaban unidos. Todas estas uniones que les mencionan acá me unen célula con célula. Todas, fíjense. Ya sea en su cara lateral, un poco más arriba, un poco más al medio, un poco más abajo, pero todos me unen célula con célula. El hemidesmosoma que tienen acá, que pertenece a la unión de anclaje, no une célula con célula, sino que une las células a la matriz extracelular, que es lo que vimos recién. Repito, el hemidesmosoma, que es el tercer tipo de unión de anclaje, une no célula con célula, como estas que tenemos acá, que unen célula con célula, sino me unen, perdón, las células a la matriz extracelular que las está rodeando. Eso hace un hemidesmosoma. Me une la célula a la matriz. Entonces, estos son los tres tipos de uniones que ustedes ven. De hecho, tienen un cuadrito en el cuadernillo, no en el apunte de clase, porque en el apunte de clase sale solo la imagen. En el cuadernillo, ustedes tienen un cuadrito donde les compara estos tres tipos de uniones que están viendo ahí. Les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, tenemos sonula adherens y mácula adherens, es decir, acá tenemos el desmosoma. Miren los filamentos. ¿Sí? Acá tenemos, no sé, por ahí no se ve muy bien, pero se los hemos puesto como para que vean cómo se ve en un microscopio. Acá tenemos el hemidesmosoma y acá tenemos el desmosoma. Así es como se ven en un microscopio, no es que se ven así como están acá. Esto es como un esquema, ¿sí? No es que se ven así tal cual como están acá. Entonces, bueno, como para que se den una idea, las células en un tejido no están dispersas, sino que obviamente tienen que estar unidas entre sí, porque si no el tejido se desarmaría, a pesar de que las células están rodeadas siempre de una matriz extracelular. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Se entiende hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Bien. Vamos entonces, tienen que ir buscando la diapo, empezar con el primer tejido, que es el tejido epitelial. Yo les dije que vamos a ver epitelial, conectivo conjuntivo, muscular y nervioso. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es el tejido epitelial. Es lo que nosotros le llamamos los epitelios. ¿Hay un solo tipo? No. Hay muchos tipos de tejido epitelial. Este tejido lo voy a encontrar. Se llama tejido de revestimiento. Lo voy a encontrar revistiendo el cuerpo, cavidades del cuerpo, y el interior y el exterior de los órganos del cuerpo. Entonces, ¿qué característica tiene mi tejido epitelial? Primero, una de las cosas que es importante que veamos es que en los tejidos, la matriz, en eso que vimos recién, puede ser distinta. Hay tejidos donde la matriz extracelular es líquida, hay tejidos donde la matriz extracelular es sólida, hay tejidos donde la matriz es elástica. A su vez, dependiendo del tipo de tejido, a veces la matriz extracelular es escasa y a veces la matriz extracelular es abundante. Entonces, a lo largo de los tejidos que vamos a ir viendo, van a ver cómo cambia la matriz. Este, el tejido epitelial, es uno de los tejidos donde la matriz extracelular es escasa. Tienen poca matriz extracelular. Este tejido, el tejido epitelial, es un tejido que tiene mucha capacidad para regenerarse. De hecho, por ejemplo, la capa más externa de nuestra piel, que es la epidermis, es tejido epitelial. No toda la piel es tejido epitelial.
La epidermis, que es la capa más externa, que es la que nosotros vemos, es tejido epitelial. Y tienen los tejidos epiteliales mucha capacidad de regeneración. Es decir, las células que forman ese tejido tienen ciclos celulares muy cortos, entonces permanentemente se está regenerando. Por eso nosotros a veces hacemos así en la piel y vemos como escamitas blancas, y en realidad estos son células muertas que vamos eliminando y ese tejido se va regenerando. Otra de las características del tejido epitelial es que se le denomina avascular. ¿Qué quiere decir esto? Que no posee vasos sanguíneos. No tiene vasos sanguíneos el tejido epitelial. Pero debajo de los tejidos epiteliales, yo encuentro algo que se llama lámina basal, que lo que hace es unir el tejido epitelial a lo que está por debajo, que es tejido conectivo. Miren. Esta imagen es una imagen representativa de lo que vendría a ser tejido epitelial. Acá tengo tejido conectivo por debajo, y esto se llama lámina basal. Ancla el tejido epitelial al tejido conectivo. Siempre debajo del tejido epitelial encuentro la lámina basal que lo está uniendo a otro tipo de tejido, que es el tejido conectivo o conjuntivo. Entonces, esa lámina basal no son células. Tiene colágeno, tiene proteoglucanos, tiene glucoproteínas, pero no está formado por células. Miren, este es el tejido epitelial. Acá están las células del tejido epitelial. Esto que tienen acá, que está por debajo del tejido epitelial, se llama membrana basal y está formado por una lámina basal y una lámina reticular. Esa lámina basal, esta estructura, sirve para anclar el tejido epitelial, unir, fijarlo al tejido conectivo. ¿Y cómo está formada? Esta lámina basal la secretan las células del tejido epitelial. Contiene principalmente colágeno y laminina. Y esta capa de acá, que se llama lámina reticular, es secretada por el tejido conectivo. Entonces, siempre debajo de un tejido epitelial van a encontrar un tejido conectivo o conjuntivo. Pero en el medio van a tener esta membrana que lo fija al tejido epitelial, al tejido conectivo. Lo ancla, lo une. ¿Se entiende? Sí, sí, Más o menos. más o menos. Bien, ¿qué duda quedó? Yo sé que son muchos nombres raros y son muchos, a ver, vamos a ver la semana que viene, porque mañana rinden, pero vamos a ver la semana que viene los tipos de tejido epitelial y van a ver que hay un montón, y son un montón de nombres. Yo los entiendo. Lo que pasa es que, como les dije recién, empezamos a profundizar en biología humana. Entonces ya empiezan a ser nombres específicos. Ya no es la célula, la mitosis, que por ahí son cosas. Ya empezamos a profundizar en humana, entonces son nombres específicos. No se hagan problema igual que no hemos visto casi nada, y la semana que viene vamos a seguir viendo esta unidad de tejido. Sí, me gustaría, yo sé que mañana rinde, no les digo esta tarde, pero sí me gustaría que traten de, para la semana que viene, que nosotros nos volvemos a encontrar el martes, que traten de leer la unidad de tejido, lo que más puedan, porque igual la vamos a ver toda. Entonces me gustaría que traten de leerla para que cuando yo les menciono algo, les sea más fácil de entender, ¿sí? No les digo para mañana, que mañana tienen que rendir el integrador. El fin de semana, el viernes, cuando tengan un tiempito, que se pongan y la lean, porque son muchos nombres, entonces por ahí está bueno siempre darle una leída previa para que sea más fácil. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Y saben qué? Esta unidad son muy importantes las imágenes. Entonces, por eso siempre tratamos de ponerle imágenes de todo. Después, cuando veamos la unidad, yo les voy a pasar los powers para que ustedes tengan las imágenes. Cuando terminemos de ver epitelial la semana que viene, les voy a pasar el power para que ustedes cuando estudian también puedan tener esas imágenes
están en el Power, porque realmente acá las imágenes son importantes. ¿Mm? Bueno, muchísima suerte para mañana. Recuerden que no importa la nota, lo que importa es que rindan, así que rindan, se saquen lo que se saquen, rindan igual, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Mucha suerte para mañana. Chau, chau. Que Ok, descansen. profe. Chau, Gracias. profe. Gracias, profe. Que esté bien, un saludo. chau, chau.